Estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre la reacción por vías radicales libres, específicamente orientada a la halogenación de alcano. Es una reacción que los estudiantes suelen consultar mucho y el día de hoy vamos a hacer un repaso detallado de cómo resolver este tipo de mecanismos de reacción. Para empezar, entonces, sabemos que estamos hablando de alcanos. Entonces, por supuesto, sabemos que los alcanos son hidrocarburos saturados. Tomemos el ejemplo del metano. El metano, CH4, es un hidrocarburo el más simple y es un hidrocarburo saturado. ¿A qué llamamos saturado? A que consta de enlace sencillo o enlace sigma. En este caso son carbono y hidrógeno. Este tipo de compuestos a nivel químico son poco reactivos si los rankeamos con los alquenos y los alquinos, como explicamos en el video de reactividad de hidrocarburos. Por lo tanto, eso quiere decir que ellos tienen una estabilidad relativamente alta con respecto a lo que ya mencionamos. Y recuerden que estabilidad alta en química quiere decir que tienden a reaccionar poco con otros compuestos. Por eso, la reacción de halogenación de alcanos, a diferencia de los alquenos y los alquinos que veremos luego, son reacciones que necesitan de un medio energético que facilite la reacción, ya que esta espontáneamente no ocurre. Entonces, si yo intento halogenar al metano con cloro gaseoso, la reacción no se va a dar. O como decimos los químicos, no RX. ¿Ok? Porque yo necesito estimular esta reacción para que ocurra, ya que mi alcano no es lo suficientemente reactivo químicamente hablando para halogenarse. Entonces, la reacción por vías radicales libres consta de una serie de pasos. Vamos a hacer el paso a paso, comenzando por el número 1. Como ya mencionamos, el alcano es un hidrocarburo saturado, él no va a reaccionar así de fácil con el cloro. Así que el primer paso de esta reacción consta de radicalizar esa molécula de cloro gaseoso o Cl2 se vería así, haciendo incidir en ella luz ultravioleta. Por eso en la mayoría de las reacciones por radicales libres, en el caso de los alcanos, van a ver que se presenta la luz ultravioleta o HV, HV, como la muestran en los libros. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos que hacer incidir la luz ultravioleta. Recuerden que la luz ultravioleta es energía en forma de fotones. Y esa luz que incide sobre el enlace cloro-cloro, sabemos que es un enlace covalente no polar, compuesto de dos electrones, uno que aporta el cloro de la izquierda, uno que aporta el cloro de la derecha. Entonces, al incidir la luz aquí, va a causar una ruptura homolítica. ¿Qué significa homolítica? Que este enlace se va a romper y que cada electrón va a irse con su cloro. En resumen, vamos a formar dos radicales de cloro. ¿Qué llamo radical de cloro? Es un átomo de cloro que tiene un electrón desapareado sobre su orbital. ¿Ok? Entonces, este átomo de cloro o estos dos átomos de cloro radicales son especies bastante reactivas. De hecho, los radicales libres son conocidos por ser especies muy reactivas. Entonces, ese radical cloro es tan reactivo que puede hacer o que puede contagiar de esa reactividad al metano. Y aquí es donde comienza la reacción. Una vez que iniciamos la reacción con los radicales, vamos al paso 2. Y el paso 2 consiste en la reacción entre el metano y uno de esos radicales de cloro. Y recuerden, inicialmente formamos dos radicales, yo solamente estoy tomando uno para iniciar la reacción. ¿Cómo inicia la reacción? De nuevo, sabemos que el enlace carbono-hidrógeno es un enlace covalente no polar, compuesto de un electrón que aporta el carbono y un electrón que aporta el hidrógeno. ¿Qué va a hacer el radical? Él va a buscar enlazar con electrones, ya que el radical solo busca su par de electrones para lograr su estabilidad, y eso causa que la molécula de metano se radicalice. Entonces, este electrón que pertenece a hidrógeno se va a unir con el electrón perteneciente al cloro.
¿Cómo dibujamos y cómo lo representamos? Justo como lo acabo de hacer en pantalla. La flecha sale desde el electrón a unirse con la flecha del otro electrón que están formando el enlace. Recuerden que un enlace covalente se forma entre dos electrones. En este caso, el electrón del hidrógeno converge con la flecha del electrón del cloro y ellos ahora están enlazados como HCl. Por supuesto, con los dos electrones que estamos indicando, ¿no? Pero no podemos olvidar el electrón del carbono, que se forma aparte de este enlace covalente que se está rompiendo. Y ahora ese electrón de carbono va a ir sobre el mismo átomo de carbono. Y es lo que indica la flecha desde el electrón hacia el átomo de carbono. Así que como pueden observar, sería un átomo de carbono enlazado a tres hidrógenos con un electrón libre. Básicamente un CH3 radical. ¿Ok? A este paso se le llama básicamente paso de propagación, por así decirlo. La iniciación sería el primer paso cuando formamos los radicales. Y a partir de este momento, pues van a comenzar una serie de reacciones de propagación. ¿Y por qué se llama propagación? Porque los radicales van a comenzar a formarse conforme moléculas de metano que estén presentes. Y pueden formarse de muchas maneras. Quizás esta es la parte más confusa del mecanismo. Una vez que ya formamos este radical de aquí, que es un radical metilo, y es bastante inestable por el hecho de no tener grupos donadores de densidad electrónica que le estabilicen esa falta de electrón que tiene, él comienza a reaccionar con lo que se consiga. Y con lo que se consiga me refiero a que ese CH3 metilo puede reaccionar con otro metano CH4 y entre ellos pueden formar más radicales CH3. Esto es un paso de propagación. Puede pasar también que este radical metilo que se formó reaccione con una molécula de cloro presente en el medio y formemos un radical de cloro también. Puede pasar incluso, si estas reacciones siempre se llevan a cabo en reactores, que estén radical metilo con la pared del reactor, dependiendo de qué esté hecha, forme radicales. Así que como pueden observar, un radical es una especie muy reactiva que básicamente reacciona con todo lo que se consiga. Entonces, a toda esta serie de pasos se le llama pasos de propagación. Paso uno, paso 2, paso 3. Pueden haber diferentes pasos de propagación. Ahora, los pasos de terminación, que sería ya el final del mecanismo, son aquellos pasos donde dos moléculas radicales se unen para formar una molécula en estado neutro. Por ejemplo, el CH3 que quedó como radical, y hablamos de este que está aquí arriba, puede reaccionar con uno de los cloros radical, un radical cloruro. Recuerden que dijimos inicialmente que de estos dos, uno reaccionó aquí y el otro puede estar reaccionando acá abajo con el radical metil. Si ellos dos reaccionan, lo dibujamos así, flechita hacia acá, flechita convergente hacia acá, lo cual indica que hay un enlace CH3, Cl. Y este es el producto que yo estoy buscando, un haluro de alquilo. ¿Sí? Y recuerden, es una reacción de terminación ya que dos radicales se unen para formar una molécula neutra, en este caso cloruro de metilo, que es uno de los productos que estamos buscando acá. Recuerden que, como les dije, esta reacción ocurre en una propagación básicamente reaccionando con lo que sea y pueden darse casos en los que hayan polihalogenaciones, quiere decir que el carbono, en lugar de tener tres hidrógenos, puede tener cuatro cloros, tres cloros, dos cloros, dependiendo. Así que son reacciones que a nivel industrial se pueden controlar, pero en cuanto a mecanismo, esta es la esencia. Espero que les quede todo claro. Cualquier duda, estamos a la orden. Saludos a todos, estudiantes.